Hola, bienvenidos a esta clase en la que vamos a dedicar un ratito a resolver los ejercicios que vimos en clase sobre moles, número de partículas, etcétera. Bien, el primer ejercicio que trabajamos en clase, en la hoja que tienen ustedes delante, nos habla de calcular la masa molar de la sacarina, que la fórmula es la siguiente, era esta de aquí, eh, y nos pide que calculemos primero la masa molar. Y además luego nos dice también que si en un recipiente tenemos 100 gramos de sacarina, pues nos pregunta que cuántos moles serán esos 100 gramos de sacarina y además cuántos serán o cuántas partículas habrán en ese número de moles. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es calcular o tener presente que cuando hablan de masa molar es lo mismo que si nos dijeran la masa molecular. El valor es el mismo, lo único que cambia es que la masa molar se mide en gramos por mole, o gramos mol, y la masa molecular en UMA. Bueno, por lo tanto, para resolver el primer apartado, donde nos habla la masa molar de la sacarina, si iríamos a la tabla periódica, veremos en la tabla periódica las masas de cada uno de estos átomos y multiplicaremos por el número de átomos que hay en la molécula. Por ejemplo, tenemos que el carbono, su masa atómica es de 12,011 UMAS, el hidrógeno es de 1,008 UMAS, el nitrógeno es de 14,007 UMAS, el oxígeno 15,999 y el azufre 32,06 UMAS. Vale, multiplicaremos esto por 7 porque tenemos 7 átomos de carbono. Multiplicaremos el hidrógeno por 5 porque tenemos 5. El nitrógeno se queda como está. El oxígeno por 3. Y el azufre se queda como está. Multiplicamos eso lo que les dije y sumamos el total. Nos vendría a dar exactamente 183,181 UMAS. Que es lo mismo que si dijéramos 183,181 gramos por mol. Y ese sería el resultado del primer apartado, es decir, calcular la masa molar de la sacarina. Pues su masa molar sería de 183,181 gramos mol. Bueno, a partir de ahí, ahora pasamos al segundo apartado, donde nos dice que si tenemos 100 gramos de sacarina, ¿cuántos moles serían y cuántas partículas? Vamos a aplicar o vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula del número de moles, que nos dice que es igual a los gramos de sustancia entre su masa molar. Vale, pues calculamos el número de moles, sustituyendo aquí los 100 gramos que tenemos de sacarina, entre la masa molar que acabamos de calcular, que sería 183,181 gramos por mol. Vale, gramos y gramos se nos irían a la ecuación y nos daría finalmente el número de moles que sería de 0,55 mol. Y ahí tenemos resuelto una de las preguntas que nos hacen en el apartado B. La otra pregunta que se nos hace es cuántas serían las partículas que corresponden con ese número de moles. Pues también es muy sencillo. Sabemos, en clase lo vimos al principio de este tema, que un mol de cualquier sustancia es equivalente a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Vale? Ese valor siempre es constante, no cambia. Da igual que estemos hablando de una sacarina o de cualquier otra sustancia. Siempre que tengamos un mol de esa sustancia es lo mismo que si dijéramos que tuviésemos 6,022 por 10 a 23 partículas. ¿Vale? Pues hacemos una proporcionalidad en la que compararíamos con 0,55 moles y nos preguntaríamos cuántas partículas habrían ahí. Resolvemos la regla de 3. Recuerden que es multiplicar en cruz esto por esto y despejamos luego la x. Bueno, el resultado final de todo esto nos daría 3,31
por 10 elevado a 23 partículas. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos decía, este es el primero, vamos a marcarlo aquí bien. Vamos a ver, el segundo ejercicio lo que nos pide o nos dice es calcular dónde habrá más átomos. O sea, si en 300 gramos de cobre o en 300 gramos de hierro. Vamos a apuntar los datos aquí. Tenemos 300 gramos de cobre, 300 gramos de hierro. ¿Vale? Y lo que nos preguntan es cuántos átomos habrá para luego después nosotros decir, ¿vale? O cuál de ellos tendrá más cantidad de átomos. Bueno, es muy sencillo también. Vamos a, como nos piden el número de átomos, pues para calcular el número de átomos tenemos que saber el número de moles, lo que vamos a decir ahora mismo, ¿no? Átomos, cuando hablamos de átomos, hablamos también de partículas, es lo mismo, es equivalente, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que vamos nosotros a averiguar cuántos moles son 300 gramos de cobre y de hierro, y a partir de ahí deduciremos quién tiene más partículas o átomos. Entonces, cogeremos o utilizaremos la misma fórmula que vimos antes para el número de moles, que son los gramos de sustancia entre la masa molar. Muy bien, pues vamos a ver para cada uno de ellos. Para el cobre, tendremos que el número de moles sería 300 gramos entre la masa molar del átomo de cobre. Dijimos en el ejercicio anterior, en el número 1, que la masa molar es igual que la masa molecular, o en este caso, como no es una molécula, sino es un átomo, masa atómica. Si vamos a la periódica, veremos que la masa atómica del cobre es de 63,546 UMAS, pero dijimos que se equivale su valor numérico en gramos mol. Así que aquí ponemos gramos mol. Calculamos todo esto y nos va a dar un total de 4,72 moles. Para el hierro, hacemos la misma operación. Para el hierro vamos a calcular 300 gramos entre la masa atómica del hierro, que es de 55,485 gramos mol. ¿Vale? Y eso, el resultado es de 5,37 moles. Vale. Viendo solamente este resultado, ya podemos decir que en 300 gramos de hierro habrá más partículas que en los 300 gramos de cobre. ¿Por qué? Porque sabemos que un mol, lo vimos en el ejercicio anterior, es de 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Por lo tanto, el que tenga más moles también tendrá más partículas. ¿Vale? Bueno, pues acabamos haciendo ejercicio. Vamos a pasar al tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice que en un recipiente tenemos 5 moles de amoníaco. Y no tenemos balanza en el laboratorio, o en ese momento no tenemos una balanza a mano, y queremos averiguar realmente cuántos gramos pesarían esos 5 moles. Bueno, pues vale, muy fácil también. Vamos a aplicar las mismas fórmulas que hemos visto anteriormente. Vamos a cambiar de color para no equivocarnos. Y bien, para averiguar o relacionar moles con los gramos, tendríamos esta fórmula de aquí. Número de moles igual a los gramos entre la masa molar. Bueno, los moles los conozco ya, que son los 5 moles, que no es el problema. Y la masa molar la voy a averiguar usando la tabla periódica. Me voy a la tabla periódica y voy a ver que el nitrógeno tiene una masa atómica de 14,007 UMA y el hidrógeno de 1,008 UMAS. Como tenemos un nitrógeno y 3 hidrógenos, pues esto lo vamos a multiplicar por 3, el hidrógeno, y este se queda como está. Lo vamos a sumar y nos va a dar un total de 17,031 UMAS, que es igual a gramos mol.
¿Vale? Esto lo vimos ya también en el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Cuando nos piden la masa molar, es lo mismo que pedir la masa molecular. ¿Vale? Su valor numérico es el mismo, cambia la unidad. Bueno, pues vamos aquí y decimos que 5 moles es igual a X gramos, a los gramos que quiero averiguar yo, entre la masa molar, que sería de 17,031 gramos mol. Todo esto lo vamos a despejar y nos va a dar un total de 85,155 gramos, porque este que está dividiendo pasa al otro mismo multiplicando, y 5 por 17,031 será 85,155 gramos de amoníaco. ¿Vale? Bueno, pues estos son los 3 primeros ejercicios que les marqué en la hoja. En el siguiente vídeo que les dejo estarán los otros 3 siguientes. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, saben lo que tienen que hacer, que es preguntarme. Saludos.